Hola Leo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Leo, sacamos tu primera carta, tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos aquí este 2 de espadas. Leo, ¿estás ante una situación aquí que veo que te está preocupando o es como que te incomoda de pronto un poco porque sientes que necesitas ya dar paso o avanzar hacia algo? Pero yo veo aquí con este 2 de espadas que tú estás siendo muy cauteloso. Tal vez sientas algo de temor o algo de inseguridad al momento de querer pues poner en marcha como ese plan que tienes en mente. Sin embargo, esta carta te dice que es un buen momento para que tú tomes esa decisión o para que tú confíes realmente en lo que, en lo que, en lo que tú quieres, Leo. ¿Sabes? O sea, si tú de pronto quieres hacer un cambio, no sé, por ejemplo, un cambio de casa, un cambio de, puede ser de ciudad, de país o algún otro cambio, creo que es un buen momento. Obviamente entiéndase que esto no es una decisión que se tenga que tomar de hoy para mañana, pero el cambio, aquí te está diciendo la carta que eso que tú estás pensando con respecto a eso, realmente a ti te conviene, pero que debes de tener como una planeación. Más bien, tal vez es como eso lo que te está estancando un poco, tal vez sea eso, que no estás teniendo como un plan concreto, tal vez todo lo estás visualizando como en tu mente, pero pues es algo volátil, ¿no? En ese sentido, como no tener como muy claro qué es lo que tú quieres o realmente qué es lo que tú estás buscando. Pero si tú te enfocas un poco más, Leo, y realmente creas como una estructura o creas un plan, realmente yo veo que te va a estar saliendo bastante bien. Y como te digo, estás en un momento para poder cerrar ciclos y sobre todo un buen momento para continuar. O sea, que sí deberías de tener más confianza en ti, pero sobre todo crear como ese plan, ¿no? Planificar las cosas, Leo, justamente para que no tengas este tipo de dudas que es lo que nos está mostrando esta carta. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Mira, la carta de la sacerdotisa. Bueno, aquí yo estoy viendo, Leo, que la carta te está diciendo que debes de ser un poco, o más bien, debes ser bastante prudente con lo que dices o con lo que haces, porque puede ser que las cosas se puedan malinterpretar, ya sea que tú digas algo en un buen sentido o incluso puede ser que lo que tú digas sea una verdad, pero de pronto es como que esto te puede acarrear ciertos conflictos, ¿sabes? Porque desafortunadamente hay personas que no les gusta escuchar la verdad o hay personas que simplemente pueden considerar como que tú estás invadiendo, ¿no? Digamos, su vida, por llamarlo de una forma, eh, entrometiéndote en algo como que a ti no te corresponde y tal vez ni siquiera sea la idea, tal vez tú digas, bueno, yo no me estoy metiendo en la vida de nadie, pero el hecho de que tú hagas como un comentario o que tú tengas una acción también de pronto, Leo, puede ser como mal visto por otras personas y aunque tú sepas que no está mal, de pronto es como que no estás en un mejor momento como para estar pues digamos, echándote enemigos encima. Y bueno, entiendas entonces que la carta lo que te dice es que debes de ser prudente con lo que dices o haces. Así es que no hagas cosas que parezcan, como dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas o viceversa. Y aun cuando hagas las cosas bien, Leo, pues ten cuidado porque como te digo, hay personas que no toleran que se les diga la verdad y pues como simplemente no tiene sentido. Tal vez lo que tú quieras o lo que tú digas o lo que tú hagas sería como en beneficio de alguien, pero aún así hay personas que sabiendo que tú les quieres ayudar, es como que no aceptan esa ayuda. Entonces se niegan y esto te puede generar conflicto, ¿no? Porque de pronto de ser un Leo que quiere ayudar a los demás, de pronto puede ser como alguien que se vea como que se está entrometiendo. O sea, no sé, veo como que hay gente muy mal agradecida, Leo, así para acabar pronto. Veo gente muy mal agradecida
que lejos de darte las gracias por ayudarle, es como que te van a estar viendo como todo lo contrario, ¿no? Ahora bien, es una carta también que te invita a tener mucha prudencia y mucha discreción con lo que haces o con lo que dices con respecto a ti mismo, Leo. Por ejemplo, si tú dices, me voy a ir de vacaciones o estoy planeando un viaje, que también pudiera ser, a lo que veo aquí, pudiera ser que a lo mejor tú estás planeando un viaje largo, un viaje a, pues, algún país, no sé qué país puedas estar visitando, algo como veo aquí, la sacerdotisa, puede ser que tú vayas a estar quieras viajar a Roma, quieras viajar a Egipto, o un viaje así como que te va a dejar mucha cultura, Leo. Pero entonces, si esto tú lo estás diciendo, lo más probable es que tengas obstáculos, porque hay gente muy envidiosa, muy egoísta, y lo que te dice la carta es que seas como muy discreto con todo lo que tú hagas, con todo lo que tú tengas, Leo. Prácticamente ahorita sí tienes que vivir como un poquito tu vida más escondiendo las cosas, aunque se escuche feo, pero es la verdad. A veces si tú dices, es que yo no sé, tengo dinero porque acabo de recibir un pago, qué sé yo, va a haber gente que no le va a gustar o gente que va a querer aprovecharse, ¿no? Diciendo, Leo, pues hazme un préstamo. Y creo que no es un buen momento tampoco para prestar dinero. Entonces, a eso se refiere la carta, que seas muy discreto, muy discreta con lo que dices o con lo que haces, porque las paredes escuchan, Leo, y te pueden estar robando también aquí oportunidades, ¿sabes? Vamos a ver tu siguiente carta. Bueno, tenemos aquí este 9 de espadas. Yo veo aquí con esta carta un poco de desilusión, Leo, o bastante desilusión por, por alguien. Esta carta lo que me refleja es que tú has sido como muy amigo o te has comportado no sé, por ejemplo, un buen trabajador, digamos, si es como una cuestión de tu trabajo. Siento que tú te has portado muy bien con alguien, Leo, y que tú ayudaste a esta persona en un momento muy complicado. Esa persona vivió un momento muy difícil y que tú siempre has estado como al pie del cañón. Pero también esta carta me revela que de pronto en este momento es como que esa persona a la que tú has ayudado, a la que tú ayudaste hace mucho tiempo, no importa cuánto, siento que esta persona ahora tiene como la facultad de apoyarte a ti. En el sentido que tú lo quieras ver, puede ser económico, puede ser moral, ¿sabes? Y me dice que esta persona ahora es como se hace como si no te conociera o simplemente es como que no le importa, ¿no? O sea, esta persona puede, así, tú veías a esa persona en el pasado que sufría o necesitaba y tú estabas ahí para ayudarle. Y yo siento que ahora esa persona te puede ver a ti como preocupado, preocupada, e incluso puede ser que a lo mejor tú hasta le hayas pedido un favor y es como que esta persona ahora se niega, sabiendo que tiene las posibilidades para poderte apoyar, Leo. Entonces, veo aquí un poco, sí, de ingratitud por parte de esta persona, pero también te voy a ser como muy sincera, Leo. Yo lo que veo aquí también puede ser como mucha envidia, ¿sabes? Puede ser que a lo mejor tú no lo veas de esa manera, pero yo sí veo aquí algo que calla a esa persona y que tiene que ver con una envidia. O sea, ese dicho de quiero verte bien, pero no te quiero ver mejor que yo, aplica mucho con lo que te está diciendo esta carta. Es como que esta persona, de pronto, si tú le dices, oye, necesito que me consigas un empleo dentro de la empresa donde tú trabajas, es como que esta persona calla. O sea, puede ser que te diga, sabes que sí, pero no te prometo nada. O puede ser que te diga, sabes qué, ya hablé con el jefe, pero ahorita no están contratando, o me dijo que iba a ver, ¿sabes? Pero me dice que esta persona está mintiendo, Leo. O sea, eso que esa persona te dice, te está mintiendo. Inventa cosas como pues para quitarse del paso, ¿no? Para ya no, para que tú ya le dejes como de insistir. Entonces siento también que esa persona con su envidia, de alguna manera es como que a ti no te deja fluir, porque puede ser que esa persona sí tenga la posibilidad de apoyarte, pero el hecho de que no quiera es como que dice, no, yo no te voy a apoyar o yo no te voy a ayudar para que tú salgas de esta. Mientras tú te quedes ahí estancado, para mí, mejor. Y puede sonar absurdo, pero tiene que ver, como te digo, con una envidia. Es como que esa persona no quiere que tú te superes, Leo. Es momento como que identifiques y te alejes. Ahora bien,
qué nos revela esa carta? Porque no solamente es como que nos muestra el problema, sino que nos dice que realmente tú no necesitas de alguien, Leo. O sea, si tú confías en ti plenamente, si tú armas, como te decía, un plan, si tú armas ese plan, si tú confías en ti, en tu talento, en lo que tú sabes hacer, o sea, fácilmente tú puedes romper como estas barreras o cadenas o estancamientos o anclas, como le quieras llamar. Yo creo que tú los puedes romper fácilmente y que no necesitas tampoco como que estar pidiendo ayuda y menos a personas que han sido malagradecidas contigo. Y como te digo, tal vez en este momento no lo veas, pero pon atención y te vas a dar cuenta cómo esa persona o esas personas eh, te van a te van a estar poniendo muchas trabas para poderte ayudar, Leo. Y ahí te vas a dar cuenta la traición de ellas. Pero yo veo que al final del día tú sales adelante. Así es que más bien es como que enfócate lo que te dice la carta, ¿no? Toma la decisión, crea un plan, pero realmente crea un plan porque tampoco es como que tú te tengas que arriesgar a hacer las cosas por hacerlas o por querer avanzar rápido, por querer salir del paso, Leo. A veces tendemos a hacer las cosas pues a como salgan, ¿no? Y creo que si tú lo haces de esa manera, veo que pudieras estar teniendo más problemas a futuro que los que tienes ahorita. Entonces, realmente es preferible hacer como una pausa, ingeniártelas, a ver cómo puedes resolver tu vida durante ese tiempo y una vez te armando tu plan, comenzar a tomar acción y yo veo que tú sales rápido. O sea, si tú pones en marcha un plan, Leo, yo veo que eh, en poco tiempo, en menos de lo que tú te imaginas, tú puedes tener resultados, porque eres fantástico, eres fantástica, Leo. O sea, tienes la fuerza, tienes el conocimiento, aparte tienes algo también que es un carisma. Yo siento que tú cuando hablas con la gente, e incluso en la calle, en el transporte público, Leo, tú volteas a ver a la gente y la gente es que siente como esa energía y te sonríen o te saludan porque tienes un magnetismo. Entonces tú realmente no necesitas depender que alguien te haga un favor o que alguien te dé un trabajo. O sea, es que tú puedes crear tus propias fuentes de trabajo, por lo que llevo aquí, pero no confías en ti, Leo. Eso es lo que te hace falta, confiar, tomar esa decisión, pero a través, obviamente, tal vez no confías porque no tienes un plan y todo es incierto, pero si tú tuvieras un plan, créeme que tu confianza se basaría en eso y bueno, pues podrías hacer y deshacer a tu modo. Vamos a ver tus siguientes cartas. Mira, hablando de traiciones, tres de espadas. Bueno, esta es una carta que aquí hay dos cosas. Una, nos está diciendo, no esperes, no esperes algo de esa persona a la que le pediste un favor o de la que tú estás esperando algo. Puede ser que a lo mejor tú no le pediste el favor, Leo, pero esa persona se ofreció. Te está diciendo que no esperes mucho de esa persona. Tal vez alguien te pueda sorprender. Puede ser que, digo, porque recuerda que no para todos los Leo suena la lectura igual. Pero lo que me dicen las cartas aquí es que no lo esperes. O sea, por ejemplo, si alguien te dice, Leo, te voy a prestar dinero, un ejemplo, es como que tú no te quedes esperando. Tal vez tú tengas un problema porque necesitas pagar la renta, porque necesitas pagar la letra del auto, de la casa, y te quedes esperando ese dinero con toda la confianza, sabiendo que eh, esa persona te lo prometió y resulta que al final del día esta persona no te va a solucionar el problema. O sea, algo va a ocurrir que te va a buscar un pretexto y te va a decir, ¿sabes qué, Leo? No pude, no tengo, discúlpame. Y mientras tú ya dejaste que pasaran los días confiándote y cuando se te venga el problema encima, entonces ahí sí vas a saber lo que es verdad. Entonces te dice la carta que no confíes. Ahora, como te digo, tampoco es como que para todos los leo. Puede ser que a lo mejor para algunos sí alguien le haya prometido algo y le ayude, pero aquí las cartas me hablan en la mayoría de Leo, es que no. Y si fuera así, es como que tampoco te quedes esperando. O sea, de cualquier manera es como que tú tienes que tomar acción. Aunque esta persona me haya prometido algo, bueno, pues voy a confiar, pero lo voy a poner de lado y yo voy a seguir buscando mis alternativas. Y ya llegado el momento, bueno, pues si yo consigo algo, puedo resolver el problema. Y si no, bueno, pues si esta persona también de pronto cumple con esa promesa, pues adelante.
pero si no, no me quedo yo esperando a que se me venga el conflicto encima. Entonces es lo que te está diciendo esta carta. No confíes, no es momento para confiar, Leo, porque yo veo que aquí te puedes, déjate de la desilusión, tal vez en lo que te pueda ayudar esta persona te pudiera perjudicar más, ¿no? El hecho de estar esperando te pudiera perjudicar más. Ahora, ¿qué veo aquí? Yo veo que hay una persona, y esto va para Leo que está en pareja. Yo veo que hay una persona que se quiere entrometer en tu relación, Leo. No veo que lo logre, porque para serte sincera, yo siento que tu pareja, por lo que veo con estas cartas, yo veo que tu pareja realmente es alguien que te quiere, que te respeta. Pero recuerda que el diablo es diablo. Y yo lo que veo aquí es como que una persona se quiere entrometer en tu relación y por lo que ves alguien muy insistente o una persona que está dispuesta a hacer lo que sea con tal de salirse con la suya. Tómalo como te resuene. Pero es lo que yo estoy viendo aquí. No veo una traición de tu pareja. Sin embargo, si veo a una persona que va a buscar una y mil maneras para que para entrometerse en la relación. Entonces, aquí tienes que estar como muy a las vivas, Leo, ¿no? Y sobre todo, bueno, hay que confiar en la pareja, pero en ese sentido es más bien como tener mucha comunicación con la pareja, que tenga esa confianza, porque a veces también puede ser que, digo, independientemente que seas hombre o que seas mujer, a veces la persona, el ser amado, se queda callado por decir, bueno, es que si le cuento a mi pareja, seguramente lejos de apoyarme, me va a culpar, ¿no? Va a decir, bueno, como si esa persona es así contigo es porque tú le das pie, tú le das alas. Entonces, a veces suelen ocurrir ese tipo de conflictos por falta de confianza, por falta de comunicación. Entonces, más que un reclamo, Leo, lo que te está diciendo aquí es que estés a la expectativa de lo que pueda pasar con esa persona y sobre todo tener como esta comunicación con tu pareja para que exista esa confianza, ¿sabes? Y ahora sí, que nadie se puede entrometer entre ustedes dos. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos aquí la carta de la estrella. Leo, prepárate porque esta carta te está diciendo que la semilla que has sembrado comienza a dar fruto. Pronto comienza a haber señales de abundancia, pronto comienza a haber señales de prosperidad, Leo, para Leo que ha venido trabajando fuertemente y es el momento de esa cosecha. Me dice que hay algo aquí muy grande que tú estás esperando y que dentro de poco tiempo tú vas a tener una gran noticia con esto, Leo. Ahora bien, si es algo que tú vas comenzando recientemente, la carta te está diciendo que mantengas la fe. Va a haber un proceso. Aquí, honestamente, no te voy a decir que vas a tener un resultado pronto o inmediato, porque tiene que ver con algo también, tal vez algún Leo aquí que está iniciando algo, me dice que hay algo con referente a un aprendizaje. O sea, un ejemplo, tú estás iniciando en un nuevo negocio. Entonces, aparte del negocio como tal, que tiene que llevar un proceso, es como que tú estás aprendiendo, Leo, ¿sabes? O sea, tú estás aprendiendo, pero aún así yo no veo que esto vaya a tardar mucho. Siento que va a haber resultados también, no tan rápidos, pero también tiene que ver mucho el, cómo tú te desempeñes. O sea, sobre todo si estás aprendiendo el negocio, Leo, tal vez esto va a depender, es decir, la recompensa va a depender qué tan rápido o tan lento aprendas. O sea, si tú en poco tiempo logras dominar el rubro, posiblemente tu recompensa sea rápida, pero si de pronto te tardas demasiado, bueno, pues ahí va a seguir paso a paso, pero al final del día yo veo que sí lo logras, Leo, así es que enfócate en lo que estás haciendo y verás cómo el éxito va a llegar a tu vida. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí a Géminis, a Sagitario, a Virgo, a Tauro y al signo de Acuario. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 3, el 10, el 1, el 27, el 18, el 11 y el número 30. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial.
letra D, letra S, letra J, letra A, letra B y por último la letra K. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Leo, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.